En Inglaterra, la separación de Roma tuvo orígenes no teológicos, sino políticos y sentimentales. La pasión del monarca por una mujer que no era la suya y de la que esperaba heredero varón. ¿Y quién te puede asegurar que podrás engendrar de esa otra mujer y que será un varón? Esta amonestación de Luis Vives resultó certera. Ana Bolena solo dio a Enrique VIII una niña viva y un hijo muerto. La hizo decapitar. También hizo cortar la cabeza a otra de sus esposas, Catalina Howard, junto con 2 de sus amantes. En total, de sus 6 mujeres, solo una, Jane Seymour, le dio un hijo, el futuro Eduardo VI. No fueron las ideas de Lutero o Calvino las que llevaron a Enrique VIII a la separación de Roma, sino el deseo de usurpar el primado al Papa. El rey, ante la negativa de Roma, que le negaba el divorcio de Catalina de Aragón, proclama el Acta de Supremacía en 1534, por la que se autoproclama jefe único, después de Cristo, de la Iglesia de Inglaterra. Al principio quiere mantener la doctrina católica, incluidos los sacramentos y la presencia real en la Eucaristía. La ortodoxia no duraría mucho tiempo. Sus sucesores acabarán imponiendo fórmulas protestantes, sobre todo calvinistas. Enrique hizo ejecutar a quienes no se avinieran al cisma. Entre los mártires de su reinado figuran el prestigioso canciller Tomás Moro, el obispo Juan Fisher, la benedictina Isabel Barton y otros sacerdotes, religiosos y seglares. Con el enfermizo Eduardo VI, rey a los 9 años, Inglaterra pasó del cisma a la herejía. Tomás Cranmer, que era quien llevaba las riendas del gobierno como presidente del Consejo Real y arzobispo de Canterbury, impone tesis calvinistas y luteranas en los misales y libros de oraciones en 1549 y 1553. Eduardo VI murió a los 15 años y tras él subió al trono María Tudor, que intentó restaurar la fe, la jerarquía y el culto católicos. Su matrimonio con Felipe II de España provocó rechazo, lo que unido al descontento suscitado por su política restauradora le valió resistencias y conjuras. Reaccionó con mano dura y condenas capitales. Murió en 1558 sin haber realizado su sueño unificador. Con Isabel I las cosas se tuercen definitivamente para los católicos. En 1559 establece oficialmente la nueva religión del Estado con elementos tomados del catolicismo, del luteranismo, del calvinismo, del puritanismo y de otras fuentes. Exigió a todos un juramento por la que se reconocía a la reina como autoridad religiosa suprema. En 1563 impuso los 39 artículos de la Iglesia anglicana y persiguió a los católicos y a los puritanos. La así llamada Iglesia anglicana se forma como un conglomerado de otras religiones. Así toman de la Iglesia católica la liturgia y los sacramentos, toma del protestantismo el libre examen y del calvinismo la predestinación. Entregaron la Iglesia al Estado y consecuentemente los expolios y las desamortizaciones hicieron que muchos monasterios y iglesias acabaran arruinándose al quedar en manos de cualquiera a los que podía el rey entregar esos edificios, esas joyas auténticas de siglos anteriores, para simplemente pagar algún favor que le debiera. Luego vino la ejecución de María Estuardo, la reina católica de Escocia, por orden de Isabel, la excomunión de esta por el Papa Pío V en 1570 y la guerra contra los españoles. Todo ello endureció la persecución a los católicos. Hasta hospedar a un sacerdote podía ser castigado con pena de muerte. En total, 124 sacerdotes y 60 laicos católicos recibirían la palma del martirio durante su reinado. La situación de los católicos se alivió al principio del reinado del sucesor de Isabel, Jacobo I, hijo de María Estuardo, y bajo el reinado de Carlos I, pero cuando éste es vencido y decapitado, Oliverio Cromwell desata una sectaria y cruel persecución contra los católicos. Hasta nuestros días, los monarcas británicos siguen ostentando, al menos oficialmente, la suprema potestad espiritual en la Iglesia anglicana, al igual que Isabel I. No faltan allí voces que abogan a favor de la separación de la Iglesia y del Estado. Eso supondría el fin de la tradición de Inglaterra de aparecer como nación oficialmente cristiana, de lo que dan fe hechos como la coronación del monarca británico en un rito sagrado.
No es más halagüeña la suerte de los católicos en los Países Bajos, entonces sometidos al calvinismo. Se prohíbe allí la religión romana, a la que se tilda de idolatría, y se producen algunos martirios, como los de los religiosos ahorcados en la aldea de Gorkum. Casi todas las discriminaciones legales contra los católicos holandeses desaparecerían en el siglo XIX, pero la reina o el rey de los Países Bajos no puede ser de religión católica, prohibición que se ha mantenido desde hace 4 siglos. El mismo escenario se reproduce en los países escandinavos, donde el protestantismo cuaja por la acción de predicadores alemanes con la ayuda de príncipes deseosos de liberarse de la influencia del clero y de enriquecerse con sus propiedades. También algunos obispos católicos de vida tibia o secularizada se dejan seducir por la ambición de erigirse en señores seculares. En Alemania, el luteranismo se veía envuelto ya desde la muerte de su fundador en grandes polémicas doctrinales. Al poco tiempo, los protestantes se dividieron entre sí. Era lógico, la falta del concepto de autoridad tenía que producir ese efecto inmediato. Unos, en un extremo, como Melanchthon, intentaron llegar a un acuerdo con Roma. En el otro punto, en el otro extremo, estaría Bohm, un antidogmatista radical, que negaba a los pastores de la Iglesia, negaba la predicación, negaba cualquier dogma, cualquier verdad asentada. Esas divisiones, esas disputas teológicas entre ellos, llevó a 1000 sectas, como se conocen en el día de hoy. Al final de este periodo se delineaban 4 grupos de confesiones protestantes. Primero, los evangélicos, procedentes de Lutero. Segundo, los reformadores, que proceden de Zwinglio y Calvino, y luego los escoceses y presbiterianos. Tercero, los anglicanos, procedentes de Enrique VIII y más aún de Isabel I. Y en cuarto lugar, los grupos no conformistas o sectas, tales como los anabaptistas. En Polonia, el rey Segismundo I consigue preservar la lealtad de los nobles frente a las solicitaciones de los protestantes. En Hungría, la fe católica es la que ayuda a unir al país con un solo corazón en la lucha a vida o muerte contra la invasión de la media luna turca. Las reformas de los reyes católicos habían vacunado a España contra el luteranismo. En la España del siglo de oro y Santa Teresa, la masa del pueblo seguía fiel a la Iglesia. Sus teólogos la defendían en Trento y sus soldados en todos los frentes de Europa. Aunque en su conjunto este panorama puede parecer desolador, cabe pensar que tuvo una contrapartida positiva. La doctrina luterana hizo inaplazable la verdadera reforma católica, y los errores protestantes dieron pie a la exposición del dogma católico que el Espíritu Santo inspiró en el Concilio de Trento.